Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Saludarlos, soy Dafne Gutiérrez y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta quinta temporada de Tabú. Nos encontramos el día de hoy en las instalaciones de Level Social Club, ubicadas aquí en Avenida Enrique Ramírez, número 100, aquí en la capital michoacana. Y bien, el día de hoy vamos a tener un tema complejo, un tema pues que llama mucho la atención hoy en día. Tenemos un nutrido grupo de invitados especiales con los que vamos a platicar precisamente acerca de las sociedades secretas. Así que quédese porque un tema interesante que seguramente nos hará reflexionar también. Me gustaría presentar aquí a mi derecha, tenemos a Ricardo Carvajal, quien es historiador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí. También nos acompaña Orión Maldonado, quien es médico tradicional mexicano. Gracias. Orión, bienvenido. Y por último, aquí me acompaña también Rodolfo Enrique Hernández, quien es biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de genética de la UNAM. Rodolfo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Un gusto. Claro que sí. Pues muy contenta de que nos invite, de que nos acompañen esta noche y precisamente vamos a tener este tema pues un poco, digamos, interesante para la gran mayoría, que podamos descubrir los misterios que nos acercan a esas sociedades secretas. Así que me gustaría preguntar, si alguien gusta contestar, ¿cuál sería el origen de las primeras sociedades secretas o logias en el mundo? Adelante. Yo soy un poco escéptico en este tema. Entiendo que existen las sociedades secretas, pero creo que empezaría un poco al revés. El concepto que tenemos de sociedad secreta es un mito moderno, pero lo cierto es que a lo largo de la historia han existido agrupaciones de seres humanos que se dedican a tener creencias esotéricas que se tienen que mantener en secreto, y ese sería como el origen muy antiguo de lo que ahora llamamos sociedades secretas, pero en el imaginario colectivo que tenemos y que aparecen en muchos ejemplos están los Simpson con los magios, los expedientes secretos X, el código Da Vinci. Ese tipo de sociedades nacen en realidad después de la Revolución Francesa, y el arquetipo de ese tipo de sociedades pues son los masones, después están de los Illuminati, pero son sociedades que al salir del viejo régimen monárquico francés pues tenían que mantener el secreto porque eran perseguidos políticamente. Ya cuando vienen las revoluciones burguesas en Europa, pues son sociedades que quedan más como en un tipo más de club social, pero lo cierto es que pues solo es una parte del imaginario sobre las sociedades secretas, pero también pues hay sociedades muy secretas. Si fueran secretas pues ni siquiera tendríamos que estar hablando de ese tema aquí, pero ha permeado tanto en la cultura popular que pues se considera que hay grupos de personas con ciertos secretos esotéricos, místicos, que tienen por objetivo pues implantar una agenda, y ese es como el arquetipo de sociedad secreta. Pero yo creo que aquí mis dos compañeros tienen mucho material que nos van a compartir. Más definido, por decirlo así. El concepto, Rodolfo, para ti. Bueno, mira, las sociedades secretas tuvieron un porqué de ser, por la guerra, por las conquistas, por todo eso. A veces es bueno agarrar una referencia, por ejemplo, como referencia a la Biblia. La Biblia te proyecta a mínimo 2000 años atrás. Es un libro, lo podemos ver como historia, como religión, como referencia. Entonces se dice, hay mucha gente que cree en Jesús, mucha gente no cree en Jesús, que es una cuestión cósmica, pero como referencia a Jesús se dice que era gnóstico, que era esenio. Entonces esas sociedades ya eran
ya tenían un tipo de secrecía, un tipo de privacidad. No se sabía ciencia cierta ni siquiera qué era. No podía saber porque era exagerada, eran puras guerras. O sea, todo era guerra. Entonces, el que ganaba era el que dominaba. Ya. Lo puedes ver de los romanos, de hecho, Jesús cómo lo matan los romanos. Y ahí viene una muy interesante, los principios de sociedades secretas como para nuestra era aria. Son los principios de la era de las sociedades secretas. Y pues ya en 1700 para acá, ya con el rey de Prusia, de Rusia, se forman las principales especializadas en masonería. Ahora bien, ¿cómo es que las logias llegan a México? Pues ya sabes, la conquista de los españoles, no conquista, la invasión lleva pues mucha intromisión ideológica. O sea, esa es otra, ¿no? Que por ejemplo aquí en la época prehispánica se manejaba la metafísica, se puede ver en el Código Mendoza y en el Código, creo que es Agustino. Se ve mucho de lo que pasaba antes de la llegada de los españoles aquí, muchísimo. Entonces tienes como referencia pues, que no se comía carne, etcétera, 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 etcétera. Y ellos te dicen que sí se comían cabezas con pozole, que no es cierto, ¿no? O sea, no está fundamentado. Hay cosas que no son, pero te las meten tanto que tú te las llegas a creer. Pero, por ejemplo, hay unos historiadores muy buenos que no solamente son mexicanos, que dicen que el sacrificio que se llevaba a cabo era porque estaban locos todos y les metían el cuchillo y sacaban el corazón. No, aquí había un sistema. Y un hombre violaba, tenía un castigo. Y un castigo que él podía decidir o que la sociedad decidía. O sea, ¿sabes qué? Estoy arrepentido de lo que hice, robé, maté, violé. Quiero que mi castigo sea, bueno, pues, si quieres, te sacamos el corazón, pues sin problemas. Entonces, sí ha habido, por ejemplo, ellos hacían eso porque elevaban el átomo nous del corazón, lo volvían a elevar a su vibración hacia el sol, que es la misma vibración que hay. Así que en tu átomo nous de cada uno vibra igual que la vibración del sol. Entonces, por eso se hacía o se llevaba a cabo ese evento decidido por ti mismo. Entonces, se manejaba muchísima metafísica ahí. Ahí se manejaba mucho. Lo que nosotros conocemos como metafísica es algo que es normal y natural en el humano. Claro. Perfecto. Me parece muy interesante, Orión, que nos expliques de qué forma se relaciona la medicina tradicional mexicana con estas sociedades secretas. Pero, ¿qué te parece si primero hacemos una pausa y regresando inmediatamente nos comentas acerca de eso, ¿sí? Y a todos ustedes que nos ven y escuchan a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, lo invitamos a que se una a nuestras plataformas digitales. Ya lo sabe, tenemos redes sociales para que también usted pregunte y nos haga también conocer todas esas dudas que usted tiene. Así que no se vaya, regresamos después de una pausa. Hace ratito estabas preguntando cómo había llegado la masonería a México y pues llega antes de la independencia. De hecho, muchos de los héroes de la independencia fueron masones. Una sociedad secreta es obligada a ser. No es porque tú decidas ser, que sea secreta, vamos a escondernos de ellos. No, es obligada a ser porque pues, te andan correteando para deshacerte de ti, ¿no? Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en las instalaciones del Level Social Club. Y bueno, pues tenemos este tema interesante: sociedades secretas y logias. Así que bueno, pues antes de ir a la pausa, Orión, decíamos que si nos podías explicar acerca de esa relación que existe entre la medicina tradicional y las sociedades secretas. Bueno, pues todo esto empieza desde el antiguo Egipto.
cuando estamos hablando de 3.000, 3.500, data más o menos los registros más antiguos que se tienen, había pues ahora sí que 2 facciones, ¿no? Los sacerdotes de Amón y los que estaban todavía con el viejo Egipto, ¿no? El viejo imperio, luego está el nuevo imperio. Entonces estos sacerdotes empiezan a entrar en pues ahora sí que una secta, ¿no? Algo más a profundidad, más profundo. Y llegan a la conclusión de que el nuevo dios va a ser Amón-Ra. Y eso pues fue un debate total en Egipto, porque pues nuestro dios siempre ha sido siempre ha sido Ra, ¿no? El que conocemos. Pero Amón venía con la otra línea del Bajo Egipto. Entonces cuando se empieza a ver pues creo que para mí podría ser de las primeras logias o sectas. ¿Por qué? Porque iban a decidir el futuro de la nueva humanidad. Entonces, cuando deciden unificar los 2 imperios, nace este nuevo dios, Amón-Ra, que es cuando realmente Egipto se convierte en esta sociedad, civilización que conocemos hoy en día. Claro. Y a partir de ahí, pues los mismos sacerdotes venían con las prácticas que eran correspondientes al culto de este nuevo dios y pues han llegado hasta el día de hoy, conocido como el Tarot. Claro. Hasta el día de Tocas un tema muy interesante acerca de ese descubrimiento que se da precisamente, que tiene el ser humano, ¿no? En relacionarse a diferentes grupos, que como ahorita bien dices, sectas. Pero tengo entendido que una logia no es una secta. No, es diferente. A ver si me pueden explicar. Aquí lo que decía Orión es muy interesante porque de Egipto para acá es una transición entre los atlantes y el humano. Entonces sí hubo una lucha social y espiritual y otros alcances. Entonces es muy interesante lo que él comenta, realmente deberíamos de considerarlo porque es nuestra historia y está en nuestro ADN. Claro. Una sociedad secreta es obligada a ser. No es porque tú decidas ser, que sea secreta, vamos a escondernos de ellos. No, es obligada a ser porque pues, te andan correteando para deshacerte de ti, ¿no? Esa es una diferencia, que una secta se esconde porque hace cosas muy malas, ¿no? Eso es una diferencia. Con las logias. Y una logia, pues es literal que es como una escuela. Punto. O sea, tienes horarios, tiempos. Una escuela que, por ejemplo, podemos decir cuyos objetivos sean solamente, o si hay algunos más, Ricardo, poder político, económico, conocimiento. ¿De qué se trata precisamente esa búsqueda? Sí, hay muchas historias alrededor de las sectas y por eso al menos tratar de investigarlo históricamente es complicado porque lo que mencionaba al principio son mitos modernos que tratamos de imaginarnos lo que hacen y lo mantienen en secreto. Entonces aquí hay libros que mencionan eso, pero las sectas podrían tener, las sociedades secretas podrían tener... Sí, no, ya la secta es otro... La secta, ya... Las sociedades secretas pueden tener varias motivaciones. Algunas pues tienen afán de conocimiento, es decir, son personas que se reúnen, que tienen intereses comunes y que les gusta estudiar, investigar. Pero hay otras sociedades secretas que sí buscan un poder religioso, un poder político, y creo que son las que más nos preocupan por todo lo que mencionaba de los mitos modernos. Siempre que tenemos en mente una sociedad secreta, son sociedades que buscan la dominación mundial. Ya las sociedades que dominan mundialmente, como el Fondo Monetario Internacional o BlackRock, pues no son secretas, ya están ahí y nos dominan. Claro. Pero la idea que tenemos de sociedades secretas que estudian, pues son, pues en el ejemplo de los masones, que sí son gente que se interesa por estos temas esotéricos, que les gusta estudiar, investigar, tienen un fin, creo que un fin de que el individuo se realice en la vida. Sí. Ahora bien, también hay símbolos. Los símbolos juegan un papel muy importante en cuestión de las logias. Orión, tú obviamente esta vestimenta tiene precisamente un significado. Si nos puedes decir de qué se trata, cómo se llama, por qué traes ese objeto en la mano, etcétera. Porque, déjame decirle a todo el auditorio que definitivamente es la oportunidad de que ustedes sepan que Orión sí viste de esta forma en su vida cotidiana. No está representando nada en este programa, sino que lo hace de forma natural y común. Platícanos, Orión. Sí, claro, pues en nuestro uniforme le llamamos nosotros, Huirrárica, Maracame,
jicarero también puede ser dicho. Lo que hacemos nosotros es, tenemos que ir a presentarnos con Tayahui, que es el sol, y hacemos una ceremonia especial para que nos reconozca como hijos de él, y ahora sí sobre de ahí nos pueden dar el cargo para poder empezar a atender pacientes en este y en el otro mundo. Un maracame es el que respira. Es una persona que es conectado entre este mundo y el que sigue. Somos el puente y la torre de las dimensiones. Entonces, cuando una persona, un lugar no encuentra ese equilibrio energético, entramos nosotros para poder ayudar a que las energías se empalmen y la gente y el lugar sea feliz. ¿Es más como en un concepto emocional, más que de salud? Y va de las tres maneras. Igual en cualquier logia le pueden enseñar a uno, ¿no? Que el cuerpo se divide en diferentes campos energéticos. Nosotros dividimos la enfermedad en tres partes, físico, mental y espiritual. Okay. Entonces, todos los elementos que utilizamos es para atender en esos tres mundos diferentes. Por ejemplo, le doy pacientes que se me enferman en el mundo de los sueños. Mi trabajo es entrar ahí y sacarlos o hablar con lo que le está haciendo daño. Hay veces que es más físico, entonces voy a lo físico, hay veces que es totalmente mental, entonces tengo que entrar a ese mundo, traerlos de regreso y pues que caminen bien para cómo va. Es muy difícil hacer ese tipo de trabajo. Es un modo de vida. Es un modo de vida. Sí, claro. ¿Y es desgastante para ti? Es divertido, pero es cansado. Divertido. ¿Por qué divertido? Pues porque puedes ver más allá de lo evidente. Y cuando tú puedes encontrar esas facilidades de hablar con lo que está aquí y lo que está allá, pues te das cuenta que la vida uno viene a disfrutar y ser feliz. Claro. Sin tapujos y sin secretos. Sin tabús. Eso viene, exactamente. ¿Verdad? Así es. Rodolfo, sabemos que tú también eres parte de una logia, eres masón e incluso, bueno, desde la cuna, porque tus padres también son masones. Si nos puedes platicar acerca de cómo ha sido tu experiencia de, pues obviamente, de practicar esta disciplina. Gracias. Sí, bueno, mi papá fue fundador de la Gran Logia Michoacana Lázaro Cárdenas, aquí en Michoacán. Y mi madre fue la primera muy respetable gran logia, muy respetable gran maestra de las logias femeniles aquí en Michoacán. Entonces, pues bueno, los hijos de masones se nos denomina lobetones. Lobetones. Ajá. Y se nos inicia en el rito de Quetzalcóatl. Entonces se nos da información, algunas prácticas y bueno, ahí te vas desarrollando poco a poco, o sea, hay gente que nace, como dice Orión, con dones y hay gente que tiene que desarrollarlos o tienes que buscar la manera de encontrarte. La masonería es muy libertadora, o fue o ha sido libertadora en muchos países, porque te enseña a pensar dentro de la libertad y la igualdad humana. Entonces, es ahí que a mucha gente no le conviene, a muchos grupos, entonces pues te tratan de frenar y entonces frena el crecimiento espiritual, frena el crecimiento intelectual y pues el físico. ¿Tú a partir de qué edad empezaste a tomar ese tipo de educación? Ya entramos a las grandes ligas en el 96. Ya estoy viejo en esto, pero es muy bonito. Y enseñar, como dice Orión, o sea, enseñar a los demás, a los nuevos, es interesante porque siempre vas conociendo gente, ¿no? Entonces ya no se maneja tan secreto, se maneja un poco discreto, como comentábamos, pero sigue siendo pues lo que hacemos adentro, las lecturas sigue siendo. ¿Cuál es el eje principal de un masón? ¿Conocimiento? Hay muchos. Tu desarrollo, como dice Orión, espiritual, intelectual y físico. Así o sea, es. Desarrollar eso, y eso no lo ves en otras escuelas, o sea, en una sociedad secreta por lo regular. Así es. ¿Qué significa el grado 33 para los masones? Bueno, a mí el año pasado me entregaron el grado 33. Es igual como cuando terminas tu carrera, ¿no? Como cuando haces tu tesis. Tu tesis. O un doctorado, una maestría. Es puro conocimiento, puro conocimiento, puro conocimiento. Que seas masón no quiere decir que seas una gente especial o superior, porque podemos encontrar masones que no tienen muy buen prestigio, pero es una escuela como ingeniería, como leyes, como medicina, hay buenos y malos, pues hay quien se aboca. Pero el grado 33 sí te enseña bastantes cosas
interesantes. Así es. Ahora bien, Ricardo, tú que obviamente estás inmerso en la historia de nuestro país, del estado de Michoacán, ¿cómo crees que actualmente la sociedad responde ante este tipo de sectas secretas? Digo, hace ratito estabas preguntando cómo había llegado la masonería a México y pues llega antes de la independencia. De hecho, muchos de los héroes de la independencia fueron masones y después de que se funda el Estado mexicano, pues hay la pugna entre yorquinos y jacobinos, varios ritos de las logias. Pero la Iglesia Católica ha perseguido a los masones y es una cuestión histórica. Tienen ahí como conflicto, ¿verdad? Ahí como que... Ahorita lo que estaba mencionando de que los masones buscan el conocimiento y pues a la Iglesia no siempre le ha gustado que la gente adquiera conocimiento. Ha tratado de mantener más bien tuvo monopolio del conocimiento que ya perdió en la modernidad. Pero creo que en la actualidad pues los masones no son mal vistos. A veces como que causan un poco de inquietud. De misterio por los secretos. ¿Verdad? Eres misterioso, Rodolfo. Por los secretos que tienen, pero creo que en la actualidad hay muchas personas, yo conozco a muchas personas que militan en alguna logia, pero si no te lo dicen o si no te enteras, no ves la diferencia. ¿Quién se entera? No... ¿Tú, Ricardo, perteneces a alguna? No pertenezco a... Pero sí te gusta estudiar a fondo estos temas, o sea... Sí me llama la atención como el misticismo, el secretismo, pero yo para estar ahí no me han invitado y la verdad es que pues yo me muevo como en otras esferas, pero respeto las creencias de las personas. Claro. Orión, por tu parte, ¿alguna vez has sentido rechazo de la sociedad al tener que interactuar con alguna persona o que te vean raro en la calle, que digan, ay, desde mira. que nací. Sí, claro, ¿verdad? Fácil. Pero obviamente ahorita digo, pues ya estás acostumbrado, ya es algo insignificante. Hay veces que uno ve más allá, te digo, este es otro cielo, ya aquí lo mundano se cayó hace bastante tiempo. Entonces hay personas que me ha pasado, muchos pueden constatarlo, que cuando empiezo a hablar se ponen a llorar. O sea, ni siquiera nos hemos hablado y lloran, pero lloran en serio. De repente se ponen a reír. Muchos abuelitos me preguntan que si vamos a bailar. Le digo, sí, a rato bailamos, no se preocupe. O sea, llevas una vida normal, evidentemente. Normal entre este mundo y el otro. Pero lo que vamos es que, al final de cuentas, para mí, el secreto universal, el cambio de era con estos eclipses, todo lo que está sucediendo, es que el mundo entra en un mundo de conciencia y la conciencia es saber que todos necesitamos ayuda de alguien, porque todos pasamos por un mal momento en este momento, o alguien que amamos está pasando por un momento pesado. Cuando tú sabes que esa es una realidad, pues ya no eres gacho, ya no te fijas en cómo se ve, cómo se viste, cómo huele, además, y es su alma. Y sabes que si puedes ayudar a su alma, pues algo tienes que interactuar con ese ser, con ese espíritu, con el lugar, con la nube, dependiendo de lo que se tenga que atender. Claro. ¿Cuáles serían los argumentos a favor y en contra de una sociedad secreta? Yo creo que a favor de una sociedad secreta. Mira, por ejemplo... ¿A favor o en contra? A favor. Por ejemplo, me pongo en los zapatos de Orión. Y él tiene que hacer muchas cosas en secreto porque si no la gente que no está acostumbrada a verlo, que lleva una vida totalmente americana o al estilo americano, no sabe, oye, ¿por qué la pluma? ¿Qué tiene que ver con esto? No sabe nada del aura. Que nos tiene que decir, ¿verdad? Todavía. No sabe nada del aura, del desprendimiento astral, del flujo de electrones en el cuerpo. Ustedes no saben. Entonces hay cosas que él tiene que hacer en privado. Entonces eso tú lo puedes llamar secreto. Entonces es necesario a veces. Entonces, eso está muy a favor de que lo tenga que hacer. Nosotros también, que ahí tenemos un día que vamos a hablar del alma, tú vas a decir, pues, ¿estos de qué están hablando? ¿No? De cosas así, del sol, de la luna, de la relación con nuestros órganos, con el cuerpo, con el corazón, con los huesos, con los pulmones. No podemos hacerlo tan abierto porque van a decir, estos están locos, ¿no? ¿Cómo que el hígado piensa? ¿Cómo que el óvulo de una mujer piensa? Pues sí piensa. Pero no estás ¿cuándo has oído eso? Claro. Entonces, sí hay cosas que tienen que ser, que es a favor, que tienen que ser secretas,
y hay cosas que sí pueden ser más abiertas para despertarte esa curiosidad y que tu instinto divino te lleve ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues seguimos aquí platicando. Vamos a una pausa y recuerde que tenemos diferentes plataformas digitales a través de las diferentes redes sociales que existen. Recuerde Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No se vaya. Esta es Noche de Tabú. Regresamos. Como existía un viejo régimen monárquico donde no se permitía la libre discusión de ideas, la masonería permitió que hombres con ideales liberales se juntaran para debatir estos temas, o sea, temas que para nosotros parecen muy comunes como la democracia, la igualdad, la fraternidad. Entonces te das cuenta que no solamente eres materia física, somos espíritu y no lo pelamos a veces. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en la quinta temporada de Tabú. Y bien, pues prácticamente antes de ir a la pausa estábamos ya definiendo algunos conceptos de lo que vienen siendo las logias, la forma en que los que participan dentro de esos grupos se tienen que comportar, incluso pues su tipo de actividades. Ahora bien, tenemos preguntas del público. Me gustaría que fueran unas preguntas dinámicas, preguntas y respuestas cortas. ¿Todas las sectas tienen relación con los abusos a los menores o las mujeres? Las sectas, por lo regular, sí tienen sus cosas feas, pero una sociedad secreta, no. Una secta es como la de Nassim en Estados Unidos o David Carey. Esas sí son sectas. No, una logia no es secta. Una logia no es secta. Ok. ¿Podrían mencionar los nombres de algunas sociedades secretas y qué hacen? Ha habido muchas. Está, por ejemplo, la Sociedad del Dragón Negro, que era una sociedad japonesa que existió antes de la Segunda Guerra Mundial y que hacía ciertos experimentos con humanos. Está esta secta de Calavera y Huesos, que es una sociedad secreta de la Universidad de Yale, Harvard, donde varios expresidentes de Estados Unidos han pertenecido ahí. Y pues esta famosa de los Illuminati, que se hizo famosa por la cultura popular, donde retoman algunos ritos masónicos, pero que supuestamente tienen el objetivo de dominar el mundo. Pero como mencionaba al principio, a veces documentarlas es difícil porque solo cuentas con relatos o historias de oídas que no permiten conocer. Los mormones no son... No, los mormones son pertenecen, ¿verdad? Una derivación cristiana, pero no son una sociedad secreta. Muy bien. Aquí en Morelia, ¿qué hacen las sociedades secretas? ¿A qué se dedican? Pues ustedes díganmelo. Está muy hermético, muy secreto. Yo creo que es bueno a veces mantener el conocimiento. Ya lo decía en un dicho popular, no le des perlas a los cerdos porque no sabrán qué hacer con ellas. Pero yo creo que pueden hacer un poquito más, echarle más ganas para que se vean reflejados sus buenos corazones en esta sociedad que tanta falta le hacen. Así es. Ustedes... Descubrir misterios, ¿no? ¿También? Las sociedades secretas son para descubrir misterios, para que te descubras más como humano. Lo que no ves en la escuela lo puedes ver ahí. ¿Existe la posibilidad de que entre diferentes logias haya comunicación o haya algún tipo de relación? Sí la hay. Sí la hay. Casi siempre. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, entre las logias se llaman interpotenciales, que pueden ser logias de Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, de México. Se llaman interpotenciales y se junta uno a convivir, a ver cómo te va, cómo te estás desarrollando, pero sí hay. ¿Y cómo convives? ¿No tiene el obstáculo el idioma, por ejemplo? ¿La cultura de un país? Precisamente, por ejemplo, como las logias masónicas tenemos palabras, tocamientos, claves. Como un lenguaje. Un lenguaje, nos podemos comunicar y después de un rito hacemos una cena normal, como cualquier... Como amigos, como ¿sí? cuates. Así es. Ahora bien, ¿cuál es la logia más importante en México? Ricardo. Hijos, hay muchas. Ya antes estaban los dos ritos, el escocés y el yorquino, pero pues ahorita hay tanta población que más bien ya hay muchas logias y no sé si alguna tenga más poder que las demás. Digo, ya
Esta idea también de las logias en el pasado eran sociedades secretas que ayudaban a sus miembros, ya sea colocándolos laboralmente o buscando pues cómo acceder a ciertos puestos de poder, pero ahorita ya se ha diluido bastante. Antes tú podías viajar a otra ciudad y si alguien era masón, pues podías pedirle posada y tenía que proporcionártelo, pero ahorita con el capitalismo tardío en el que estamos, pues ya se ha diluido y no creo que ninguna logia en México tenga el suficiente poder para imponerse a las demás logias. Más bien dependerá de los personajes que militen en esas logias. Así es. Ahorita, Orión, comentaste, no le den perlas a los cerdos porque no saben qué hacer. ¿Me podrías decir por qué lo mencionas? Es decir, ¿tiene una persona que tener un conocimiento ya alto de aprendizaje, por ejemplo, para poder pertenecer a este tipo de sectas? Yo lo voy a hablar, bueno, es que volvemos a lo mismo. Una cosa es hablar de una secta, otra cosa es hablar de una logia, otra es hablar de un club social, luego otra una religión, una espiritualidad. Vámonos por partes. Entonces yo lo hablo desde donde yo lo vivo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a atender a un paciente en una ceremonia de planta de poder, hay que preparar a la persona. ¿Por qué? Porque cuando va a entrar con la sustancia que vaya a usar en su mente, va a abrir un conocimiento, un saber, una tercera dimensión, muy mal dicho, una alucinación. Lo que vas a abrir es otro universo adentro del tuyo. Entonces la persona, si no está bien centrada, si no trae buena dieta, va a ver algo terrible de su realidad que le va a dar de frente. Entonces se puede espinar, le decimos nosotros. O puede que con ese conocimiento haga cosas terribles y atroces. Entonces nuestro trabajo es preparar a esa persona para ese viaje introspectivo y al otro mundo y que entre y salga completito, derechito. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar mucha conciencia a alguien, pero si no sabe qué hacer con ese poder, pues ahí está Hitler, ¿no? Un ejemplo. ¿Cuántas personas como tú trabajan en este tipo de medicina? Yo creo que bastantes. ¿Aquí en Michoacán muy son abiertamente. Hay muchos que conozco, claro que sí. Y pues que le echen ganas también, ¿no? ¿Vives aquí en Morelia, Orión? Sí, pero viajamos mucho. ¿Sí? ¿A dónde? Pues, México, Europa, Estados Unidos. Sí, ¿Te han tratado de contactar incluso de otros países para que vayas a hacer tus conocimientos? En Polonia. En Polonia. ¿Qué hiciste en Polonia? Atendiendo pacientes también. En Praga, República Checa. Hemos estado en varios países ya. ¿Y qué tipo de enfermedades tenían esas personas? Los europeos son muy difíciles acá, porque por sus comidas, simplemente por lo que comen, ¿no? Por lo que consumen. Muchos de ellos traen el resaco de la guerra, de la Segunda Guerra. Entonces, sus enfermedades son muy pulmonares, muy circulatorias, cosas de aquí arriba, no están bien engranados. Así es. Sí, va por ahí con ellos. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos, Rodolfo, como para poder una persona pensar en unirse a por ejemplo, a los masones? Por lo regular, nosotros invitamos a alguien que lo vemos con determinadas características, que no sea borracho, chismoso, que reúna un perfil y lo invitamos, o entre nosotros hacemos un análisis de esa persona y decimos invitar. Pero también hay gente que llega a tocar las puertas y también lo analizamos y lo invitamos. Es normal que no siempre se le atina que sean todos buena onda, ¿no? Pero son riesgos. Pero tiene que estar todos los integrantes de acuerdo en que así sea. Por lo regular, la mayoría. ¿La gran mayoría o todos? No. No, la mayoría. La mayoría. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el nuevo llega y tiene conflictos con alguno que ya está dentro? Ahí te va. Las logias masónicas no son ni centros de rehabilitación ni de alcohólicos anónimos. No lo son. Entonces, sí, mucha gente llega, es que mi hijo es bien borracho, quiero ver si aquí lo regeneran. No se trata de eso, no. Okay. O sea, sí tienes que llegar con un estado intelectual un poco más desarrollado. Dicen que es muy importante que las personas tengamos salud mental, física, emocional. Me parece también muy importante que sea a nivel de sociedades secretas. Digo, tú eres una persona que evidentemente te estás preparando en cuanto a conocimiento, en cuanto a salud. Digo, nos platicaba de su viaje a Polonia. Haber sido también ese contraste, ¿no, Orión? O sea, en el que de repente a lo que tú estás acostumbrado
y como que te sacan de tu zona de confort, ¿no? Pues simplemente el idioma. Ya nadie habla español, ¿verdad? Entonces ya con eso, luego la comida, el frío, sí es muy diferente. Pero pues Dios está en todas partes. Entonces cuando tú vas con Él, no pasa nada. Dices, Dios está en todas partes. Rodolfo dice que no. No, sí está. ¿Sí? ¿Sí, Mira, Rodolfo? algo muy importante aquí. ¿Qué hay de la divinidad? A eso voy. A una nación la define el espíritu de su gente. A una nación, ¿sí? Su identidad. Esa es la identidad. Entonces, nosotros descubrimos nuestra identidad por medio del espíritu. O sea, no nada más porque ganaste una guerra, eres X nación. México depende mucho de su historia. Tenemos esta identidad tan bonita y en todo el mundo nos reconocen porque estamos apegados a nuestras raíces espirituales. Claro. Noche de Muertos, etcétera. Las tradiciones. Tradiciones, ¿no? Entonces el espíritu cuenta mucho para tener una identidad. Claro. Estamos viendo precisamente que nos hicieron favor de traer algunas obras literarias. Si nos pueden explicar de qué se tratan estos libros. Bueno, rápidamente. Sí. Mira, este es un libro muy bonito que se llama Nacidos en Sangre, que te explica historia de algo de la masonería. Las claves secretas de Irán, también historia de la masonería. Nosotros también echamos manos de manuales o diccionarios esotéricos o glosarios gnósticos. Algunos libros, uno que recomiendo mucho a la gente, es de un autor europeo que se llama Allan Kardec, que se llama El libro de los espíritus. Entonces él hace muchas, y es europeo, o sea, él es un medium que un reportero le hace todas las preguntas que nos estamos imaginando, él las hace y se las contesta ahí. Entonces te das cuenta que no solamente eres materia física, somos espíritu y no lo pelamos a veces. Hay personajes en la historia muy sobresalientes, ¿no? Que han sido masones o que se sabe que fueron masones y son por lo general líderes. ¿No es así? Pues el liderazgo lo despierta su conocimiento. Por ejemplo, todos los hombres de la Reforma, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Abraham Lincoln en Estados Unidos, Martí, o sea, muchos. Fíjate que aquí tengo una lista muy interesante. Como bien lo decías, Benito Juárez, el general Lázaro y Cuauhtémoc, incluso su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco I. Madero, el famoso Cantinflas, también era masón, Miguel Hidalgo, el escritor Amado Nervo, Winston Churchill, que bueno, pues desde allá del Reino Unido, y el escritor también muy controversial, Oscar Wilde. ¿Sí? ¿Qué hay de similar en todos ellos? Porque digo, a pesar de que son diferentes profesiones, estamos hablando de diferentes rumbos, ¿no? Que tomaron en la vida. Estudiamos lo mismo, toda la materia esotérica, pero con orden. Ese es. Con orden. Con orden. ¿Tú conoces acerca de estos personajes? ¿Algo que los relacione, o sea, obviamente dentro de la historia, Ricardo? Pues se relaciona en el sentido de que son parte de élites políticas y creo que, por eso mencionaba, en el pasado la masonería tuvo un peso muy importante porque muchos de los miembros de la política e intelectuales pues pertenecían a alguna logia, pero creo que en la actualidad pues ya pertenecen a otro tipo de sociedades secretas que no conocemos, pero al menos en el pasado eran importantes por eso que mencionaba. Como existía un viejo régimen monárquico donde no se permitía la libre discusión de ideas, la masonería permitió que hombres con ideales liberales se juntaran para debatir estos temas, o sea, temas que para nosotros parecen muy comunes como la democracia, la igualdad, la fraternidad. Pues en el viejo régimen no, o sea, yo soy el rey y soy rey porque Dios lo dice y ustedes son vasallos, y la masonería permitió pues estos ideales revolucionarios franceses, igualdad, fraternidad y libertad, y por eso es que estos personajes del pasado tienen en común haber pertenecido a la masonería, pero en la actualidad, debe de haber algunos personajes de la política que pertenecen a alguna logia, pero no todos. Así es. Hay mucha gente que seguramente nos está viendo en este momento que se imagina o simplemente puede relacionar a la secta, a las sociedades secretas, incluso con sectas, con ese tipo de morbo, de miedo incluso, porque bueno, pues despejamos una visión evidentemente misteriosa, evidentemente, como decían,
escondida, por así decirlo. ¿Qué les parece si al regresar hacemos saber a todo nuestro auditorio que no se trata de eso? ¿Sí? Muy bien, pues usted no se vaya, entonces quédese porque tenemos más aquí en la 5ª temporada de Tabú. Regresamos. La idea que tenemos de sociedades secretas es producto de la industria cultural. Pensar que un grupo de seres humanos se reúne para llevar a cabo algún fin global, pues ya las personas que hacen eso están públicas, ya nos dominan el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones. Entonces, cuando alguien tiene un saber, algo que es bueno para el mundo, es muy normal que el mal trate de atacarlo. Seguimos en esta noche de Tabú a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, aquí en las instalaciones de Level Social Club, ubicado en la avenida Enrique Ramírez, número 100, en la capital michoacana. Y bien, teníamos precisamente el gusto de compartir esta noche con 3 invitados especialistas en el tema de sociedades secretas. Así que continuamos porque evidentemente hay personas que creen y no creen. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque desde el simple título, sociedades secretas, ya lo ven como algo pues un poco misterioso, incluso llega a dar pues miedo, incertidumbre tal vez. Ricardo, ¿qué nos puedes decir acerca de esas personas que evidentemente en cierto momento no logran entender de qué se trata o no tienen conocimiento y no son escépticos, vaya? Sí, me estabas comentando antes del corte. La idea que tenemos de sociedades secretas es producto de la industria cultural. Pensar que un grupo de seres humanos se reúne para llevar a cabo algún fin global, pues ya las personas que hacen eso están públicas, ya nos dominan el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones y nos tenemos miedo por parte de estos mitos modernos. Y no, las sociedades secretas como las que estamos tratando, pues son sociedades que son corporadas, son fraternales, son pequeñas, no tienen este alcance mundial que a veces nos imaginamos y que tienen interés por estudiar diferentes temas de esoterismo, como ya se han mencionado a lo largo del programa. Entonces, nos provoca el miedo porque tiene la palabra secreto. Y a veces, en lugar de concentrarnos quizás en la sociedad secreta, deberíamos de preguntarnos qué secreto es el que mantienen resguardado. Pero creo que hay pocos secretos que en este mundo moderno y tan comunicado por redes sociales no sepamos. Con que uno googlee ya te aparece algún secreto que hace 100 años se consideraba así, no soy el elegido para tenerlo, y no creo que no hay que tenerles miedo, y más bien a las sociedades que ya nos dominan en la actualidad y que son públicas, pues son las que tendríamos que tener en la mira para cuidarnos de ellas. Claro. Incluso comentábamos, Orión, que muchos de ellos confunden precisamente a lo que son estas logias con sectas que sí, como ya decías hace un momento, que sí existen. O sea, algunas que no son, pues buscando, que no buscan, vaya, el bienestar de la humanidad, del ser humano, ¿no? ¿Por qué crees que hoy en día todavía existan esas logias? Una vez me lo decía un abuelo, me decían en las yácatas, ¿no? Los lugares, los sitios sagrados son los que más rápido se llenan de basura. Entonces, cuando alguien tiene un saber, algo que es bueno para el mundo, es muy normal que el mal trate de atacarlo. Un ejemplo, a los enfermeros que les echaron cloro cuando fue lo del COVID, ¿no? Ahí se las dejo. Entonces, es normal que uno al enterarse que es algo secreto, vamos a decirlo, ¿no? Que la maldad se oculta en la oscuridad, pero la oscuridad no es mala, nomás es la ausencia de luz. Sin embargo, no significa que ahí existe el mal. Que el mal recurra a ocultarse en las sombras, es diferenciar ese tema. Entonces, yo creo que en las sociedades secretas que abogan por el bien de la humanidad, es hora de que empiecen a hacerlo bien. Y sobre todo compartir, porque al final de cuentas,
es la razón de esta vida. Platicábamos precisamente acerca de esa fina línea, ¿verdad? Que divide la situación del bien y el mal. Para ti, en tu actividad, ¿la has llegado ¿se ha llegado a manifestar esa línea? Es lo más sencillo del mundo y muchos se me marean para terminar ese tema. La diferencia entre el bien y el mal, bien sencillo. El bien es lo que te da salud y provecho, a ti y a los demás. Si no te da salud, si no te da provecho, entonces no es bueno. Sencillo. Así es. Fíjate que comenta algo muy interesante, Orión. Hay dos cosas, te las comento rápidamente, se las comento. Una cosa que se llama consigna de Anáhuac o consigna de Cuauhtémoc, que es que los mexicanos necesitamos, de aquí va a salir una nueva generación o energía al mundo que se va a compartir para despertar la conciencia. Y hay un libro muy interesante que se llama La mujer dormida debe dar a luz, donde habla de lo mismo. No me acuerdo si lo escribió Huiracocha, el nombre es un alemán, pero es un alemán que lo escribe y te dice, es que en México se va a dar el nuevo despertar de la mejor sociedad mundial. En México. De la raza aria. México. Y es aquí. Y Michoacán, con los magos, con los brujos que tenemos aquí, con los nahuales, es gente que trae esa consigna, ya la trae. Nosotros debemos de todos despertar nuestra parte divina ya. Todos la tenemos. Unos más, otros menos, pero sí la tenemos. ¿Y cómo la podemos descubrir? Personalmente, ¿yo cómo puedo descubrirme que tengo esa capacidad de la que hablas? A ver, que te conteste. A ver, es que necesitamos que nos digan, porque a lo mejor somos como una el cáscara. Auditorio se pregunta, bueno, o sea, me interesa Somos como una cáscara. Quitarte exceso de internet, exceso de comida basura, quitarte exceso de actividad basura y enfocarte en temas a los que no estás acostumbrado, como el alma, el cosmos, tu interior, el nacer de un bebé, respeto a la naturaleza. La fe. La fe, la buena fe. La buena fe. Sí, pero la fe, como dice Orión, lo negro no es malo. Claro. Es un medio nada más. ¿Podríamos decir que también es parte de una transformación social? Correcto. Sí. De eso se trata. De eso se trata. Que se transforme la sociedad en algo mejor. Así de eso es. se trata. Muy bien, pues muy interesante. Pues me gustaría ya ir redondeando. Ricardo, si gustas concluir con algunas observaciones de parte tuya y si nos puedes regalar, obviamente, para quien guste acercarse a ti, redes sociales, que pueda tener tal vez una plática o, bueno, pues alguna consulta también histórica. Sí, me pueden encontrar en Facebook, si buscan Ricardo Carvajal Medina, así me encuentran. Y pues hay que leer mucho. Está esta bibliografía que nos presentan sobre qué contenidos se manejan en las sociedades secretas, pero por eso mencionaba hace ratito, ya está público, que cualquier persona que tenga interés en leerlo, pues que lo consulte y que tengan un pensamiento crítico de saber si les gustaría participar o pertenecer a una sociedad secreta o si no. No hay que tenerles miedo. Y más bien, pues, estudiar el conocimiento esotérico que tienen, y si no les gusta, pues, leer otras cosas, y si les gusta, investigarlo. Y lo que dice Rodolfo y Orión, pues, buscar el bien común, que creo que es lo más importante, respetar las creencias de los demás. Los masones respetan las creencias de diferentes religiones, más bien, pues, ellos se enfocan en que que existe un arquitecto universal, y creo que fundamental para nuestras sociedades modernas el respeto a las creencias, porque a veces este mote de sociedad secreta es perjudicial y no hay que tener ningún miedo, hay que investigar. Es tabú, ¿verdad? Así es tabú. Orión, precisamente hace la invitación a nuestro auditorio para que no piense que una sociedad secreta es parte de un tabú. Lo decía mi abuelita, en paz descanse, abuelita. Pídele a Diosito que te dé inteligencia para leer la Biblia, me decía. Porque lo que vas a leer igual es demasiado fuerte. Y entonces yo me llevo ese conocimiento todos los días de mi vida. A todo lo que hago, ¿no? Diosito, ilumíname, porque yo puedo estar medio acá para entender las cosas. Y entonces cuando tú pides esa ayuda divina, claro que se clarea. Y con una claridad en tu vida y en tu mente, aunque sean las cosas tabú, las entiendes. Y cuando tú tienes un entendimiento, dejas de tener miedo
Y si no hay miedo, eres un hombre y una mujer libre. Y yo Claro. creo que es lo que esta tierra nos regala, ¿no? La libertad de ser. Muy bien. Redes sociales. Sí, por el WhatsApp al 4432-714985. Para consultas, ahí estamos a la orden. Muy bien, Orión. Y finalmente, Rodolfo, ¿alguna reflexión para el auditorio? Sí, mira, coincido totalmente con Orión. O sea, esta era, no hay que vivirla con miedo. Esta era es la era de la información, no la era de la tecnología. Tecnología siempre ha habido, tecnología de todo tipo. Ahorita es la época o la era de la información. Todo lo que tú quieras saber para reconocerte como ser divino, lo vas a encontrar en una sociedad secreta, en el internet, buscándole, ya puedes encontrar lo que quieras en el internet, participando en los rituales, acercándote con la gente que está haciendo las cosas, pero no hay que tener miedo, porque el miedo te limita, es un limitante. Entonces ya no hay que tener miedo, Perfecto. tenemos que despertar. Mi redes sociales, pues está mi número 4433374101 y mi nombre en el Facebook. Por ahí podemos contactar. Muy bien. También. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, Rodolfo, Orión. Gracias a ustedes. Qué gusto que hayan estado aquí compartiendo con nosotros. Y a ustedes también muchas gracias que nos acompañaron en este programa de la 5ª temporada de Tabú. Agradecemos, por supuesto, el uso de las instalaciones a Level Social Club, ubicado aquí en Avenida Enrique Ramírez, en la capital michoacana. Bien, me despido a nombre de esta producción. Estamos seguros que la próxima semana contaremos con su compañía. Para todos, muy buenas noches. Amparo. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó